Hola a todos y a todas, bienvenidos a JUCAM, Infinitas Expresiones de la Conciencia. Yo soy Catalina Prieto. Y yo soy Juan Esteban Zuluaga. Y estoy muy contenta de tenerlos aquí acompañándonos en esta entrevista que vamos a tener con un invitado muy especial. Así que por favor, recuerden antes de empezar con nuestro invitado, suscribirse al canal, activar la campanita y compartir con muchas personas, porque finalmente compartir es generosidad y es abundancia para todos. Sin más preámbulos, él es Felipe Ortiz. Felipe, te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, por sacar de tu espacio para compartir con todos tu sabiduría. Y bueno, sin lugar a dudas, yo sé que todos van a quedar muy impactados de la información que tiene Felipe para compartir. Así que los invito a no despegar el ojo de la pantalla y poderse conectar desde el corazón con esta información súper valiosa. Felipe, bienvenido nuevamente. Bien, ahora sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y de saber de este proyecto tan bonito que están ustedes dos montando. Les deseo muchos éxitos en él. Muchas gracias, Felipe. Bueno, como ya les comentaba Cata, él es Felipe Ortiz Valencia. Les cuento un poco sobre él. Es profesional en Ciencia Política y Gobierno con magíster en Estudios Internacionales. Es máster en Eneagrama e Inteligencia Relacional. Vamos a hablar un poco más del Eneagrama justamente el día de hoy. Es educador y facilitador de procesos de desarrollo humano y actualmente es fundador junto con Felipe Cejudo de ENEA, que es una organización que lleva la información, la sabiduría, el bienestar y la transformación del Eneagrama a personas y a grupos y a empresas para sacar lo mejor de cada uno. Así que el día de hoy tenemos a Felipe con el Eneagrama Integral. Él nos va a hablar sobre qué es eso del Eneagrama Integral y cómo puede eso beneficiarnos a nosotros. Así que, Felipe, muchas gracias nuevamente. Cuéntanos. Bien, muchas gracias. Pues les cuento, nosotros con Felipe Cejudo nos conocimos hace unos años. Él tenía una empresa que se llamaba Eneagramarte, dedicada al Eneagrama Integral. Nos juntamos por muchas coincidencias en nuestras maneras de pensar, sobre todo alrededor del Eneagrama. Y de ahí salió pues esta empresa que se llama ENEA Armonía Integral, una empresa dedicada precisamente al fomento de la sabiduría del Eneagrama. Digamos que a mí siempre me gusta, para explicar qué es el Eneagrama Integral, arrancar con una historia de la sabiduría sufí que nos puede mostrar mucho el camino que tiene esta sabiduría por detrás, ¿no? Y entonces esta es una historia que nos habla de Nasruddin, ese típico personaje sufí que encontramos siempre en estas historias llenas de sabiduría. Nasruddin llega en algún momento a ser primer ministro del rey, y una vez mientras iba caminando por el palacio se encontró por primera vez en su vida un halcón real. Hasta entonces Nasruddin nunca había visto halcones reales, él nunca había visto esa clase de pájaros, solamente conocía las palomas. Pues lo que hizo fue que tomó unas tijeras, cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón y dijo: bueno, ahora sí eres una paloma como es debido. Tu cuidador te ha tenido muy descuidado. Esta historia de la sabiduría sufí me gusta mucho iniciar con ella, precisamente porque nos muestra mucho de lo que es el eneagrama y de para qué sirve. Nosotros hablamos de que el eneagrama definitivamente es una herramienta muy útil para conocernos a nosotros mismos. Si hay una pregunta fundamental que los seres humanos nos hacemos constantemente es: ¿quiénes somos? Y ese quiénes somos tiene muchísimas formas de responderse. Normalmente cuando nosotros hacemos nuestras formaciones en Eneagrama Integral, siempre arrancamos por preguntarle a las personas quiénes son. Y las respuestas son todas muy llamativas, ¿no? Y son muy llamativas porque cada persona trata de destacar algunos elementos de sí mismos, pero en el momento en que escriben y que hacen una definición de ellos, pues de alguna manera también están dejando de lado otra gran cantidad de posibilidades que los habita. Por lo mismo, cuando nosotros hablamos de eneagrama, tenemos que entender que
estamos hablando de una posibilidad de transformación que tiene el ser humano. Cuando nosotros estamos hablando del ser humano, tenemos que entenderlo como un ser lleno de posibilidades. Siempre nos encontramos con que el estudio, por ejemplo, de la psicología frente al ser humano, hay una psicología muy científica que sencillamente quiere entender al ser humano tal cual como es y lo describe. Es una descripción básica de lo que la persona es en función de sus comportamientos. Y hay otra corriente que es a la que nosotros más nos apegamos, que entiende al ser humano como una posibilidad de transformación. Es decir, nosotros lo que hacemos con el eneagrama integral es entender el momento actual de una persona para saber cuáles son sus posibilidades de transformación y de cambio. Fíjate que en esa discusión que existe en la filosofía entre Hobbes y Rousseau de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, pues definitivamente nos encontramos con esa postura hobbesiana de que dice, no, el hombre es malo por naturaleza y como es malo por naturaleza, necesita de un poder muy grande que lo controle y que lo vigile, que lo cuide, que lo transforme. De alguna manera, eso es lo que nosotros encontramos con esta historia de Nasruddin. Es como si la sociedad misma se encargara a nosotros de convertirnos en palomitas y no dejar que realmente nosotros podamos sacar a flote todo nuestro verdadero potencial. Lo mismo, si vemos en Rousseau su idea de que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad lo que lo corrompe, finalmente lo que estaría mencionando este personaje es que definitivamente la sociedad nos pone a identificarnos con una personalidad que no necesariamente es la nuestra. Y eso es importantísimo empezar a entenderlo, porque ese quién somos muchas veces nos lleva a la identificación con ciertos parámetros de comportamiento que empezamos a adoptar en nuestra vida y que nos hace creernos que somos un personaje. Y al creernos ese personaje, pues no somos conscientes de todas las posibilidades de evolución que tenemos. Decía Gurdjieff, uno de los padres del eneagrama, que el eneagrama permite de alguna manera entender a la persona en su momento, entender cómo es su dinámica, pero hay una frase muy particular de Gurdjieff que me llama mucho la atención y es que él entiende que el ser humano está dormido y que el hombre es un ser mecánico y que no reconoce que es un ser dormido. O sea, no se conoce a sí mismo. Y como no se conoce a sí mismo, pues realmente no tiene posibilidades de transformarse y de crecer. Para eso es que sirve el eneagrama. Definitivamente el eneagrama nos ayuda a entender cuál es el estado en el que nos encontramos en este momento y cuáles son nuestras posibilidades de transformación. El eneagrama termina siendo una herramienta de autoconocimiento que nos muestra la manera como percibimos la realidad, cómo nos interrelacionamos con la vida, con la gente, y pues es un sistema que nos permite conocernos a nosotros mismos para trascender. Y esa trascendencia es una de las cosas fundamentales que nosotros promovemos desde el eneagrama integral. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Me parece sumamente claro, Felipe, te agradezco. Y simplemente hacer un comentario. Alguna vez leyendo noticias, ¿no? Artículos, un poco de todo, me llegó el chisme, bueno, no sé si el chisme o no, pero que, por ejemplo, se utiliza el eneagrama, entre otras cosas, para ayudar a perfilar a jugadores de fútbol dentro de los roles que se necesita para sus posiciones, y que uno de esos es, por ejemplo, pasó por ese proceso fue James y otros más, ¿no? Como, bueno, en ese momento usted está aquí, usted encaja en este lugar, pero necesitamos que se pase para el otro lado y desarrolle ciertas habilidades en otra posición. No sé si sea cierto o falso. Cuéntanos un poco. Bueno, yo le quiero agregar a eso otra pregunta, y de ser posible, y si esto se puede utilizar para este tipo de cosas, ¿para qué más puedo usar el eneagrama? Para mis empresas, con mis empleados, para pues mi familia, no sé, danos como esa gama de posibilidades para lo que el eneagrama es un gran facilitador. Súper. Bueno, primera pregunta. Efectivamente, la selección Colombia de fútbol que fue al Mundial en Brasil se diseñó toda en torno al eneagrama.
el eneagrama de alguna manera lo que nos muestra, si ustedes ven aquí atrás se ve ese símbolo del eneagrama, que el eneagrama finalmente es un símbolo sagrado, un símbolo de 9 puntos, ¿sí? Enea viene de 9 y grama es gráfico, un gráfico de 9 puntos es la etimología del eneagrama. Y lo que nos muestra particularmente son las motivaciones del ser humano, motivaciones que cada quien tiene y que de alguna manera explica sus comportamientos. Efectivamente, cuando se hizo la convocatoria a la selección, se entendía que no se podía tener muchos jugadores en ella que quisieran ser los que quisieran brillar, ¿no? Sabíamos que si tenemos un equipo lleno de estrellas, como pasaba con el Real Madrid de los Galácticos, que en ese tiempo era lleno de estrellas, pero eran los más caros jugadores, pero como equipo realmente no funcionaban, pues definitivamente pues, la selección Colombia necesitaba otro esquema en donde solamente hubiera una de esas figuras que brillara. Y curiosamente esa figura era Falcao. Falcao tiene lo que se conoce en el eneagrama como un componente 3, que son esas personas que tienen ese ánimo de superarse, de ser mejores, de crecer, que todo el mundo del tiempo están como compitiendo contra sí mismo y contra los demás, que les interesa brillar. Si se dan cuenta, Falcao es un jugador que se para en la cancha y anota el gol. O sea, realmente esa es la persona que finalmente va al resultado. Y cuando Falcao se lesiona, pues la selección se encuentra con el problema de que no tiene otro jugador que cumpla con esas características del 3. Entonces, lo que hacen es que cogen a James Rodríguez, y James Rodríguez de alguna manera pasa por un proceso de entrenamiento para que asuma esa posición de ser la figura que brilla. James en su posición original en la selección era como ese líder que se para en medio de la cancha, distribuye, organiza, hace el pase, pero finalmente es otro el que termina brillando. Esa era la posición ahí de él. Pues obviamente lo que empieza a suceder con James en el Mundial es que él asume ese liderato y de alguna manera empieza a tomar parte de esa personalidad que tenía Falcao en su momento. Si se dan cuenta, fue un proceso totalmente diseñado, totalmente orientado y en el que James pues casó perfectamente bien, ¿no? Claro, los problemas para James se generaron después porque él aprendió tanto de ese gusto de brillar que llegó un equipo lleno de estrellas, lleno de personajes que brillan y pues ahí entra a competir y eso pues le ha generado algunos inconvenientes, ¿no? Pero digamos que sí, es muy importante entender que toda la selección se diseñó conforme al eneagrama. Si encontramos, por ejemplo, un jugador como Juan Guillermo Cuadrado, es un jugador que le gusta la libertad, que le gusta divertirse. Uno ve a este jugador y cuando pierde un gol igual se ríe, siempre se lo ve disfrutándose, bailando, gozándose la vida. Pues es un jugador que se entendía que precisamente había que darle mucha libertad, que tocaba permitirle que se moviera por el campo con mucha libertad. Y eso es en función de sus motivaciones. También necesitábamos una persona muy organizada, muy disciplinada, que pusiera orden atrás, y ese era Yepes, ¿no? Yepes realmente hacía una función muy de disciplina, de autoexigencia, muy típica del componente 1. Y así se fue configurando todo el equipo, precisamente para poder apoyarlo de la mejor manera, y todo se hizo en función del eneagrama. Entonces, cuando me preguntan que, bueno, ¿y esto qué aplicaciones tiene? El eneagrama tiene aplicaciones que son súper diversas, súper diversas. Antes de que nos cuentes un poco más sobre todas las aplicaciones y todas las cosas espectaculares que se pueden hacer con el eneagrama, ¿tú nos puedes resumir rápidamente, contar rápidamente cuáles son esos 9 aspectos que trabaja el eneagrama y cómo se combinan entre ellos, como para nosotros tener una visión más clara de, bueno, es esa figurita, pero esa figurita tiene 9 ¿qué? ¿Sabes? 9 puntas, y en esas 9 puntas, ¿qué hay? Sí, ¿sabes? es esa figurita que tiene 9 puntos, es esa figurita que tiene 9 puntos que ven aquí atrás. Realmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En el eneagrama, para que podamos aclararle a todas las personas, es, digamos, una sabiduría muy ancestral. Se supone que
Los magos caldeos ya la conocían por allá en la época de Mesopotamia, origen de las civilizaciones, y todo muy relacionado con el número 9. ¿Qué se buscaba con el eneagrama? Digamos que hay dos tendencias, una que tiene como la misión de entender lo que es de posible en el ser humano en su momento, que es como la parte de lo que se conoce como la escuela de Gurdjieff, el cuarto camino, que nos ayuda, es un eneagrama un poco distinto porque aquí se fundamenta más en entender qué es posible e imposible para las empresas humanas. Pero más adelante surgió lo que se conoce como el eneagrama de la personalidad. Este eneagrama de la personalidad lo que empieza a hacer es que en cada uno de estos puntos empieza a señalar unas motivaciones principales. Y eso más adelante se vino a llamar eneatipos. Entonces se supone que cada uno de nosotros de alguna manera se ha identificado con uno de esos eneatipos y tiene un patrón de comportamiento que repite constantemente y que de alguna manera configura su personalidad. Nosotros lo que queremos hacer desde el eneagrama integral es no quedarnos con el entendimiento de que nosotros somos un eneatipo, sino que nosotros somos un eneagrama. Que nosotros somos, realmente lo que nosotros hacemos con el eneagrama es como tomar una selfie, una fotografía del momento actual de la persona y cuáles son sus posibilidades de transformación. Esa selfie lo que nos está permitiendo de alguna manera es identificar qué motivaciones de todas esas 9 que están ahí están presentes o no. Entonces, muy importante hacer esa aclaración porque ahí es donde nos vamos a distinguir nosotros como escuela de eneagrama con las demás, ¿no? Aquí estamos entendiendo al ser humano desde su integralidad, número 1, y número 2, desde su posibilidad de cambio y de transformación. Estoy seguro que ninguno de ustedes, si se miraran una fotografía de hace 20 años, tendría la misma cara que tiene en este momento. Son la misma persona, pero hay otra gran cantidad de diferencias, hay una cantidad de matices. Todo eso es lo que nos permite mirar el eneagrama integral. Entonces, cuando nosotros hablamos... ¿sí? ¿Sigue? Entonces, muchísimas gracias porque ya me queda y nos queda un poco más claro todas las facetas. Entonces, lo que estoy entendiendo es que yo no necesariamente vivo un eneatipo a lo largo de toda mi vida, sino que yo paso por diferentes etapas a lo largo de mi vida. Y el objetivo más que identificar mi eneatipo es saber hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero proyectarme y buscar esas propiedades de ese eneatipo para irlas introduciendo en mí, más o menos. Sí, claro, hay varias cosas que tendríamos que aclarar ahí, pero sí, digamos que biológicamente sí venimos de alguna manera con una predisposición genética que nos lleva a identificarnos más con un eneatipo, que es el que nosotros llamamos el eneatipo esencial. Sí tenemos como una esencia, de alguna manera. Pero como veíamos en el ejemplo de Nasruddin, desde el momento en que nacemos, empezamos todos unos procesos de aprendizaje. Y también por el entorno en el que vivimos nos tenemos que adaptar a una gran cantidad de situaciones nuevas. Todo eso empieza a configurar nuestra personalidad. Y son todas estas facetas las que nosotros vamos a estudiar desde el eneagrama integral. Claro que vamos a identificar un eneatipo esencial, pero no nos vamos a quedar con ese solo, que es lo que hacen las escuelas tradicionales, sino que vamos a mirar tu momento actual. ¿Dónde estás en este momento para saber cómo podemos generar una transformación? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que cuando queremos cambiar, pues arrancamos desde un punto donde no sabemos realmente qué es lo que queremos. No sabemos dónde estamos, desde dónde vamos a partir. Y el eneagrama integral lo que nos ayuda es precisamente a reconocer cuáles son esas virtudes, cuáles son esos talentos, cuáles son esas estacas o esas limitantes que tenemos en nuestra psique que nos permiten realmente empezar a desarrollarnos mejor, a evolucionar, a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, para describirte muy rápidamente esas 9 motivaciones, vamos a hablar de la motivación del eneatipo 1, que se conoce como el perfeccionista. Su motivación principal es la de ser una persona íntegra, buena, una persona que siempre está haciendo lo correcto, una persona que busca que todo esté perfecto, que no se cometan errores. Es una persona que teme muchísimo a no ser adecuada, a no estar a la altura de los ideales que se propone y que se pone a sí mismo. Y por lo mismo, cuando no cumple con esa ideal que tiene de sí mismo, de lo que debería ser,
se genera en él una emoción de mucho resentimiento, de mucho sentimiento de culpa al ver que las cosas no salen como se supone que deberían. Es una persona muy cumplida, muy disciplinada, muy ordenada, muy responsable, muy metódica, autoexigente, meticulosa, crítica. Digamos, estos son como los componentes principales que describirían a ese eneatipo 1 de una manera pues muy general, ¿no? Si nosotros pasáramos a analizar lo que es el eneatipo 2, el eneatipo 2 nosotros lo llamamos el colaborador. Y ese colaborador lo que nos ayuda es a mirar esas personas que tienen esa motivación de sentirse amadas, necesitadas por los demás, esas personas que le dan como mucho temor el no sentirse útiles para los otros, que siempre quieren poder ayudar, poder colaborar. Por lo mismo son personas que conectan con ese sentimiento de orgullo en el sentido en que consideran que no tienen necesidades propias, sino que siempre tienen cómo es ayudarle a los demás. Son personas que tienen mucha necesidad de validación a través del servicio, que reprimen sus propias necesidades, que consideran que están perfectamente bien y que por lo mismo tienen que estar buscando cómo ayudar a los demás. Por lo mismo son personas muy altruistas, muy serviciales, muy colaboradoras, generosas, afectuosas, muy histriónicas también llegan a ser, sobre todo muy emocionales, muy afectuosas, son personas que realmente se entregan mucho a los demás. Eso resumiéndote muy rápidamente lo que es el eneatipo 2. El eneatipo 3, que es el competitivo, nosotros lo llamamos competitivo precisamente porque es una persona que le motiva muchísimo el sentirse admirado por los logros personales que obtiene. Es una persona que le teme muchísimo a verse derrotado y que maneja mucha vanidad, mucha necesidad de sentirse validado precisamente por esa imagen que proyecta de una persona exitosa. Entonces, tiene esa creencia en sí mismo de que su valía está directamente proporcional a los éxitos que logra obtener, y por lo mismo es muy competitivo, muy eficiente, muy capaz, muy exitoso, autónomo, apasionado, orientado al logro. Sobre todo es una persona muy orientada al logro, ¿no? Esto es muy importante para ellos, muy eficientes. Cuando nosotros vamos a analizar el eneatipo 4, el eneatipo 4 lo llamamos el creativo. Y este creativo es una persona que se considera a sí mismo o que tiene esa motivación intrínseca de sentirse totalmente distinto a los demás, ser singular, no le gusta como ser del común, por eso como que desea sentirse especial, le tiene miedo, pánico a la vulgaridad, a ser de lo común, y por lo mismo despierta muchas veces como ese sentimiento de que me falta algo para ser especial. Siente muchas veces que es incomprendido, que como que es de otro mundo, que tiene un lenguaje que nadie me entiende, y por lo mismo pueden llegar a ser melancólicos, muy sensibles, muy estéticos, muy creativos, originales sobre todo, ¿no? Cuando analizaremos el eneatipo 5, mencionamos a estas personas que tienen esa motivación de conocer, de comprender las cosas, que quieren saberlo todo, que le tienen un pánico al vacío y a la ignorancia, y que pueden despertar mucha avaricia en el deseo de estar llenándose de información constantemente, ¿no? Tienen que sentir que en la medida en que se llenan de conocimientos pueden sobrevivir en el mundo. Tienen esa creencia de que necesitan mantenerse muy aislados de los demás, precisamente para conocer, para comprender las cosas, y necesitan siempre tener como conocimientos muy profundos de las cosas. Son muy razonables, muy lógicos, muy introvertidos, muy reservados, muy autónomos también, en busca también de esa sabiduría. Y cuando nosotros nos vamos al eneatipo 6, ese lo llamamos el comprometido. El comprometido porque es una persona que ante todo está buscando seguridad. Siempre está buscando sentirse seguro, le tiene mucho miedo a las amenazas, está buscando apoyos constantemente en religiones o en sabidurías o en una ideología o en alguna persona, porque muy dentro de sí mismo siente como que no tiene las condiciones suficientes para desenvolverse en el mundo, y que a través del apoyo que recibe de los sistemas, de las ideas o de las personas, pues puede hacerlo mejor.
y por lo mismo es una persona que tiende a anticiparse muchísimo a las cosas para sentirse seguro. Es como que es una persona que siempre está pensando en lo peor y que pensando en lo peor se puede preparar para cualquier cosa. Entonces son personas muy miedosas, que se anticipan, que planifican mucho, muy leales también a las ideas, a las personas, honestas, pueden llegar a ser incluso muy estratégicos, pero mantienen mucha cobardía interior, una ansiedad y mucha duda frente a todas las cosas que puedan llegar a suceder, ¿no? Cuando hablamos del eneatipo 7 estamos hablando de aquel que tiene esa motivación de sentirse feliz, libre, autónomo, que tiene ese deseo de divertirse constantemente, de estar buscando la variedad, de estar viviendo experiencias novedosas. Le tienen pánico a sentirse limitados, le tienen mucho miedo al sufrimiento, huyen del dolor constantemente porque siempre quieren ver las cosas desde el lado más optimista, y por lo mismo tienen como esa emoción, ese sentimiento de vivir mucho desde lo que se conoce como el pecado capital de la gula por la avidez de estar viviendo experiencias novedosas, por siempre tener más opciones, por abarcarlo todo, pero no necesariamente con un foco específico. Entonces hay mucha ansiedad producto de los límites y producto del dolor. Son personas que definitivamente las podemos describir como alegres, divertidas, entusiastas, elocuentes, muy entusiastas realmente en el enneagrama. Es como esa persona más alegre que reconocemos ahí. El eneatipo 8 lo llamamos el líder, y es precisamente porque esta persona tiene la motivación de tener el control, de dominar, de buscar que las cosas se hagan a la manera como debe de ser, según su propio criterio también, ¿no? Son personas que le tienen pánico a sentirse débiles, a que los vean como personas débiles, siempre quieren tener el control de las situaciones, muchas veces se vuelven personas que protegen a su gente, que se vuelven justicieros, son esos que hablan de si no estás conmigo, estás contra mí, que se pueden volver vengativos, incluso cuando no se les sigue las indicaciones que ellos son los que están dando, por lo menos son dominantes, muy poderosos, son personas que tienen mucha seguridad interior, que retan, son pragmáticos, decididos, protectores, también muy orientados al logro. Y por último nos encontramos con el eneatipo 9, que a veces lo llamamos el conciliador. El conciliador es esa persona que tiene esa motivación por sentirse en paz, por sentirse tranquilo, quiere vivir en paz y dar prioridad a las exigencias ajenas, evita el conflicto, de alguna manera conecta muchísimo con la indolencia precisamente porque no quiere generar conflictos con nadie, mantiene como una inercia psicológica constantemente, una resignación, personas muy generosos pero que les cuesta mucho trabajo sobresalir, como que eso no es un interés que tengan, precisamente porque son muy amistosos y siempre están buscando poder conectar desde la paz. Eso es como una descripción así súper rápida y genérica de lo que son las 9 motivaciones básicas. Lo interesante es cuando nosotros empezamos a combinar esas motivaciones. Aquí es donde viene lo más chévere, porque nos podemos encontrar que seguramente ustedes ahorita con esa descripción que hice rápida y simple de los distintos eneatipos, seguramente encontraron que habían algunos que les sonaban y que decía, oiga, yo tengo de esto, pero también tengo de esto, también tengo de esto. Claro, eso es lo que nos pasa. Tenemos varios comportamientos que realmente repetimos. Hay varias motivaciones que podemos tener ahí y que nos explican en nuestra integralidad. Y ver esa combinación es lo que nos permite realmente saber en este momento de tu vida qué motivaciones están presentes y qué motivaciones están ausentes. ¿Cuáles son esas motivaciones que realmente están explicando los comportamientos que tienes en este momento? ¿Y cuáles son esas motivaciones que están ausentes y que por lo mismo están reflejando posibilidades de transformación y desarrollo? En la medida en que nosotros nos despegamos de nuestro personaje y vivimos más desde la integralidad, pues se desarrollan mucho más nuestras potencialidades y capacidades. Y por eso nosotros explicamos esto en algo que llamamos los espejos de comportamiento, que se los quiero explicar, pero quiero saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Sí, tenemos 3 realmente. Estamos acá discutiendo quién la lanza primero. Bueno, la primera pregunta que a mí me surge es, ¿a qué edad
una persona puede empezarse a estudiar desde el eneagrama? La segunda pregunta que te tengo es, ¿esto puede orientar a los muchachos que están próximos a elegir carreras? Porque dentro de mis prácticas como psicóloga o en mi quehacer como psicóloga, van muchos muchachos desorientados porque tienen muchas habilidades, tienen muchos intereses, pero no saben hacia dónde canalizar esa información o esa energía que tienen con respecto a una carrera, porque es algo muy, muy importante para la vida, ¿sabes? Muchos van por presiones de los padres, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, siento que esto es una muy buena herramienta para aquellos muchachos también que están a punto de recibir, tomar la decisión de su vida, de qué carrera van a tomar y con cuál es la que, no sé, funcionan, se sienten más correspondientes y siento que esta puede ser una muy buena orientación. Tú me responderás esa pregunta. Sí, claro. Nosotros tenemos un modelo que llamamos el modelo EVIS, que es la sigla para Enneagram Vocational Indicator System, precisamente para ayudar a los jóvenes con un indicador vocacional en donde les ayudamos a entender realmente dónde están sus motivaciones y cómo esas motivaciones se alinean con su propósito de vida y con las distintas carreras o disciplinas que pueden ejercer. Definitivamente esto es un trabajo que podemos hacer con personas desde muy temprana edad. Nosotros sabemos que desde los 5 años ya podemos empezar a hacer eneagrama, pero finalmente cuando hacemos un eneagrama en un menor, realmente no nos concentramos tanto en el menor, nos concentramos más en el sistema en el que habita el menor. Es decir, queremos entender al menor, pero queremos entender el sistema en el que cohabita, entender al papá, entender a la mamá, entender cuáles son sus estilos de enseñanza, cuáles son sus estilos de crianza, ¿sí? ¿Por qué papá y mamá como que piensan distinto a la hora de educar a los hijos? ¿Eso qué genera en el menor en ese momento? ¿Cómo generar esas sinergias para que todos estemos hablando el mismo idioma y el chico pues pueda sacar sus potencialidades? Es muy llamativo cuando lo aplicamos en colegios. Por ejemplo, estas personas que tienen este componente 8 en un colegio, que son estos dominantes, fuertes, que les gusta tener el control, pues imagínense cuando entran a un salón de clase y el profesor le está diciendo, siéntese, cállese, no hable. Pues lo que estamos haciendo de alguna manera es reprimiendo esa necesidad que tiene él muy interior de ser una persona dominante. Y por lo mismo cuando llega al recreo, pues este es el chico que sale a darse puñetazos y a controlar a sus compañeros, y ahí es donde se dan esos procesos de bullying. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar esa necesidad que tiene ese menor de tener el control. Si un profesor es consciente de eso, puede desde el salón de clase empezar a darle como esos bocadillitos chiquitos para que él se sienta que tiene el control y de alguna manera como que puede calmar su temperamento, y también lo puede ayudar a integrar, lo puede ayudar a que esa fortaleza que él tiene sirva para proteger a otras personas, para conectar con los otros, para mostrarse más sensible, y podemos empoderar desde muy temprana edad a los menores. Gracias. Muchas gracias. La otra pregunta es, me parece muy interesante. Supongo que el identificar mi eneatipo principal es más que todo por asociación de características, ¿cierto? O sea, no, me imagino que no hay como una especie de fecha de nacimiento, hora de nacimiento y usted es tal, no, es más como por asociación de características del eneatipo, ¿no? De muchas pero, formas. Sí, sí. Bueno, pero esa no es la pregunta. Okay. La pregunta es, ¿cómo se encaja el eneatipo para armar un equipo de fútbol o para arreglar un equipo de fútbol? ¿Cómo se encaja un eneatipo para una empresa, para una organización o para arreglar una organización? Me parece interesante conocer eso. Claro. Sí, mira que podemos pensar en el eneagrama. Nosotros le sacamos el eneagrama a un individuo, pero también le podemos sacar el eneagrama a una pareja, a una familia, a un equipo de trabajo. Podemos empezar a identificar a partir de las motivaciones que están presentes en el momento, dónde están las tensiones que se generan. Si un equipo, por decir algo, esta semana estaba trabajando con una empresa donde veíamos que era una empresa muy dedicada, prácticamente todas las personas que trabajaban ahí tenían un alto componente 8.
Entonces imagínate lo que pasa cuando hay un alto componente 8 y un alto componente 1, esa necesidad de hacer las cosas a mi manera, pero de ser yo quien impone las cosas. Entonces había mucha energía física, mucho deseo de reaccionar en el momento, de actuar quizás no planificando las cosas, sino ni anticipándome, no siendo muy estratégico, sino resolviendo en el día a día, con mucha capacidad, sí, con mucha autoexigencia, pero también con muchos choques internos, con muy poco trabajo en equipo. Y ahí es donde cobra sentido una de las cosas fundamentales del eneagrama integral. Yo creo que uno de los aportes más interesantes es cuando empezamos a entender el eneagrama también desde la integralidad. Una de esas herramientas para entender el eneagrama desde la integralidad es mirar lo que nosotros llamamos los espejos de comportamiento. Y los espejos de comportamiento lo que nos están mostrando finalmente son como esos, digamos, esos comportamientos, 4 comportamientos básicos que nosotros vamos a ver y que se manifiestan constantemente, ¿no? Uno de ellos se llama el de socialización, el otro el de cumplimiento, el de logro e interiorización. Son 4 comportamientos básicos, ¿sí? Cuando hablamos de cumplimiento, hacemos referencia a todos esos comportamientos que se relacionan con procesos, con métodos, con sistemas, con principios. Es como el cumplimiento del deber. Cuando hablamos de socialización, lo que estamos expresando son comportamientos asociados con las relaciones, con la interacción social. Cuando hablamos de logro, nos referimos a todo lo que se refiere a la obtención de resultados. Y cuando hablamos de interiorización, nos estamos haciendo hincapié a todo lo que se relaciona con todo lo que está ligado a la introspección, a la profundización de nuestros propios pensamientos, de nuestras emociones. De alguna manera todos manifestamos esos 4 comportamientos. Pero cada uno de nosotros se va a distinguir por la cantidad de energía que le destine a cada uno de esos 4 comportamientos. En otras palabras, una distribución balanceada entre esos comportamientos pues va a asegurarme el desarrollo de todas las potencialidades de esas 4 de una manera integral. Pero si yo le destino mucha energía a uno de esos comportamientos en particular, pues será menor la energía que le dedique a otra de esas conductas y eso va a reducir mi capacidad de moverme integralmente. Yo lo pongo como ejemplo, veo que a ti te gusta el deporte, yo pongo un ejemplo muy interesante que es con los atletas precisamente, porque yo en mi juventud también fui nadador, entonces me gusta mucho el tema deportivo. Fíjate, pensemos en que esos 4 comportamientos lo podemos ilustrar como que esa distribución la tenemos toda en una, ¿cómo se lo explico? Vamos a suponer que toda esa energía de la que disponemos es equivalente a 1 litro de agua. Y que ese líquido que está en ese litro de agua es lo que proporciona toda la energía necesaria para cumplir con esas 4 obligaciones diarias. La de cumplir, la de socializar, la de lograr y la de interiorizar. Para poder efectuar cada una de esas tareas, se requiere que tomemos la energía que se adquiere al beber un vaso de 250 mililitros. No, ni más ni menos. ¿Sí? En otras palabras, para contar con toda la energía necesaria para cumplir con todas nuestras obligaciones, requerimos distribuir equitativamente el contenido de ese litro de agua en vasos de 250 mililitros, 4 vasos. Pero en el momento en que nosotros le damos a uno de esos vasos 300 mililitros, lo que inevitablemente ocurre es que otro de ellos va a recibir menos cantidad y por lo tanto no va a tener la suficiente energía para cumplir con sus propósitos. Entonces, en un ejemplo deportivo, para ponerlo en términos prácticos, nos encontramos con que un deportista de alto rendimiento le destina 400 mililitros al vaso de logro porque lo más importante es llegar a la meta, ser el que brilla, ganarme la medalla, ¿no? Y pues obviamente los 600 mililitros que tiene restantes se los reparte al resto de los vasos de manera equitativa, es decir, de a 200 mililitros por cada vaso. Nos encontraremos entonces con una persona con un afán tan alto por triunfar que va a estar dispuesta a pasar por encima del que sea, por encima de las personas, por encima de las normas, por encima incluso de sí mismo, ¿sí? Ese es como el típico deportista que tiene muy metida la frase del fin justifica los medios
y que por lo tanto se dopa, a pesar de los efectos que eso puede tener para su salud. Eso es mala interiorización. Viola las normas, es decir, no cumple, que es otro de los objetivos del enneagrama integral, y tampoco pues va a socializar porque realmente desconoce el esfuerzo que hace el resto de sus competidores. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, uno empieza a encontrarse que esos desbalances que empezamos a tener nosotros mismos a nivel integral, pues realmente empiezan a explicar mucho nuestros comportamientos y cómo en la medida en que los equiparamos y los mantenemos todos de una manera más proporcional, pues vamos a realmente a vivir desde una mayor satisfacción, ¿no? De alguna manera, ese balance en esos 4 comportamientos básicos nos va a asegurar que podamos lograr, pero respetando a las personas, cumpliendo las normas y respetándonos a nosotros mismos. Y eso es lo más interesante de cuando empezamos a ver este enneagrama desde una perspectiva integral. Sigue. Gracias, Felipe. Felipe, otra duda que me surge es para aquellas personas que están interesadas en no solo identificar su eneatipo, sino también transformarse y saber equilibrar estas fuerzas o estas cualidades que tenemos. Enea hace ese acompañamiento, o sea, hace esa función de acompañar en todo el proceso para que una persona pueda equilibrar esas cualidades, dones y talentos, sí, esos 4 aspectos de los que tú hablabas, en esa justa medida, porque a mí, no sé, yo quedo con unas herramientas y yo digo, ay, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Sabes? Es como cuando nacemos a la vida y es, bueno, sí, aquí nací y tengo herramientas, pero ¿cómo las uso? Entonces, no sé si Enea haga ese acompañamiento para que las personas no solo desarrollen esos 4 aspectos, sino que también interioricen esas herramientas que les quedan y que a lo largo de su vida puedan ponerlas en práctica para seguir potencializándose. Pero entiendo que me estabas preguntando si hacemos ese acompañamiento. Efectivamente, nosotros hacemos acompañamientos individuales o grupales a partir del diagnóstico del enneagrama. Realmente siempre empezamos nosotros manejamos un modelo que llamamos el modelo CCR, que es la sigla para conocimiento, conciencia y responsabilidad. Nuestra primera etapa es hacer ese diagnóstico. ¿Para qué? Para conocer en dónde estamos, de qué lugar partimos. El enneagrama mismo nos empieza a mostrar esas posibilidades de esos caminos de transformación. Si ustedes se dan cuenta, en el enneagrama hay unas flechas, conecta un punto con el otro a través de unas flechas y todo eso nos va mostrando caminos de transformación. El enneagrama integral lo que hace es que utiliza todas estas flechas y todas estas energías que vamos a ver ausentes y presentes para saber realmente en dónde es que tenemos que enfocarnos en procesos de acompañamiento. Entonces, en esa medida podemos apoyar en un proceso de que el ser humano primero conozca su lugar, empiece a ser consciente de todos los comportamientos automáticos que tiene y por lo mismo pueda desprenderse de ellos, actuar responsablemente. Y claro, eso es un acompañamiento que no solamente hacemos, sino que también enseñamos en nuestra certificación en enneagrama integral, donde les enseñamos lo que es toda la metodología del enneagrama, cómo poder hacer una lectura muy acertada, muy puntual de cada una de las personas, saber en qué lugar están y cómo poder hacer ese proceso de acompañamiento con la persona. Por un ejemplo, digamos que yo me autoidentifico con el creativo, ¿no? El 4. Yo tengo unas ideas, por ejemplo, que pueden llegar a ser bastante interesantes a la hora de vender, o posiblemente crear una empresa, ¿saben? Pero puede que el creativo no tenga esa fuerza que tenga pronto un líder o otro personaje para crear la empresa, ¿sí me hago entender? O sea, tengo el conocimiento, pero ya de aquí a crear una empresa, ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo tú me guiarías a mí para acceder a esa, no sé, a ese eneatipo, a esas cualidades? O te meterías con los 4 aspectos de socialización, cumplimiento, logros, interiorización. ¿Cuál sería ese camino sutil para pasar de tengo una idea muy buena a vamos a volverte un empresario? Sí, muy interesante la pregunta. Mira que nosotros, cuando hablamos de enneagrama integral, tenemos que mirar muchos aspectos que realmente pues en este momento me queda muy difícil resumir. Nosotros miramos
cómo están los centros principales de energía, es decir, desde dónde reacciona más la persona, si lo hace más desde su centro emocional, desde su centro intelectual o desde su centro físico. Miramos si hay algún desbalance ahí y lo apoyamos para que empiece a generar ese balance. Miramos cómo están sus energías, si está más volcado hacia afuera, si está más volcado hacia adentro. Miramos también esos espejos de comportamiento que te acababa de mencionar. Miramos algo que llamamos los antagonismos, que son esas tensiones que podemos tener en nosotros por motivaciones que son contrarias. Y todo eso nos da información sobre el camino de desarrollo que podemos adoptar con una persona. Claro, normalmente, ¿qué es lo que pasa con las personas con el componente 4, que son muy originales, muy creativas? Ellos reaccionan principalmente desde su centro emocional. Son personas que tienen muchos impulsos a como que en este momento deseo hacer algo y lo hago porque me nace. No me gusta que los demás me digan qué tengo que hacer, sino que me nace hacer algo y como me nace pues voy y lo ejecuto y ya. Pero muchas veces no hay la disciplina. Estas personas muchas veces actúan muy distanciadas de sus propias emociones, digamos que muy distanciadas de lo que debería ser, ¿no? Como que sus emociones las dominan a tal punto que no desarrollan esa disciplina. Ahí es donde nosotros podemos identificar, ya hablando con la persona y reconociendo necesidades, posibilidades u oportunidades que tengan en ese momento, para saber realmente cómo encaminar para que esa persona pueda empezar a desarrollar esa disciplina que necesita. Pero lo más interesante del Eneagrama Integral es que definitivamente nos muestra el camino de una manera súper clara. ¿Sí? Digamos que eso facilita cualquier proceso de acompañamiento que hacemos o que hagan las personas que practican coaching o que hagan terapia, porque realmente nos muestran dónde está la persona y de entrada ya nos muestran dónde es que está la necesidad puntual de esa persona para desarrollar. Por el ejemplo que me das, pareciera que esa persona pues tiene muy bajito su cumplimiento, ¿sí? Es muy creativo, tiene muy buenas ideas, posiblemente puede tener su logro muy bajito, entonces no lleva las cosas a ejecutarse y se queda ahí como en el sentimiento, en el deseo de hacer lo que está sintiendo en el momento. Claro, entonces si tiene bajito su espejo de logro y si tiene bajito su espejo de cumplimiento, pues tenemos que ayudarle a que los aumente con actividades puntuales, muy en función, obviamente, de las necesidades, posibilidades, oportunidades que esa persona tenga en su momento. Y ahí es donde nos centramos. Cada caso es particular. Nosotros hemos aplicado más de 100.000 pruebas de Eneagrama. Nunca una prueba de Eneagrama nos ha salido igual a otra. Cada persona tiene su particularidad y eso me parece que es muy positivo, porque es precisamente desde el entendimiento de esa particularidad que podemos ayudar a la persona. Muchas gracias. Yo me llevo muchas invitaciones, Felipe. Realmente yo quedo como muy impactada con todo lo que nos compartes, con todo lo que nos compartes. Sobre todo me queda la invitación a eso que tú hablabas de el eneagrama para los niños, pero más que todo para las familias. Sobre todo porque un niño, yo siento que un niño es una esponja, ¿sabes? El niño está como en el mundo a explorar. Quiero conocerlo todo, quiero explorarlo todo, y desde ahí es una personita que está absorbiendo muchas cosas. Entonces, siento que como mamá puedo hacerles la invitación a ustedes, papás que nos están viendo, a que realmente se den el beneficio y el regalo como estructura familiar y como sistema, poder ver cuáles son esos roles, esas dinámicas, esos patrones que desde el eneagrama se está viviendo dentro de la familia, para potencializar no solo el eneagrama o los eneatipos del chiquito, sino de todos, porque siento que aquí es la posibilidad de conocer los lenguajes de todos los miembros de la familia y desde los lenguajes de todos poder comunicarnos, y siento que eso ya es un logro vital para las familias, sobre todo una gran invitación en épocas de cuarentena y de coronavirus. Yo sé, dirán, ya el tema está muy tocado, pero lo digo porque esta es la oportunidad en la que todos los eneatipos, tanto sus luces como sus sombras, digámoslo así, como sus cualidades, como sus roles, se han puesto en escena, ¿saben? Están exacerbados en casa. Entonces, siento que poder estar acompañados por Enea
en este proceso y darse ese regalo, siento que es el mejor regalo de cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, que se pueden dar como sistema de familia. También me quedó súper claro, Felipe, y te quiero dar las gracias también por eso, porque siento que para las empresas o los dueños de empresas que nos están viendo ahora es importantísimo, porque miren esto, ¿qué tal si un líder no se ha potencializado en su máximo esplendor y en vez de ser un líder que, no sé, contribuye al crecimiento de sus colaboradores, es un líder opositor, es un líder destructivo, es un líder que, saben, que tiene como unas directrices muy marcadas, pues no deja de desarrollar tampoco a sus empresarios, a sus colaboradores y a su equipo. Entonces, yo lo veo de muchas formas y siento que es una muy buena herramienta para todos, para que la puedan aplicar en sus empresas, incluso yo diría que hasta para conocer a sus propios clientes. Si usted puede desarrollar el ojo clínico de saber cómo llegarle al cliente y qué cliente necesita qué cosas, por ejemplo, el que necesita el reconocimiento, el que le necesita la ovación por su perfeccionismo, no sé, ¿saben? Como hasta con los proveedores, siento que eso desarrolla entre ustedes un mejor lenguaje. Entonces yo veo el Enneagrama como una maravillosa herramienta, Felipe. Y para terminar, Felipe, ¿qué le quieres compartir como mensaje para ir cerrando a todas las personas que te están viendo desde el Enneagrama, desde lo que tú haces, para todos que te están escuchando en este momento? Pues es un mensaje muy ligado al momento en que estamos viviendo. La naturaleza, la vida misma nos llevó a encerrarnos, nos llevó a estar en cuarentena. La cuarentena es un espacio de observación, de mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que precisamente el Enneagrama nos sirve para eso, para mirarnos a nosotros mismos, reconocernos, saber quiénes somos y saber quiénes no somos también, y poder sacar realmente a la luz ese verdadero ser que se esconde detrás de nosotros en la medida en que ampliamos nuestra conciencia, en la medida en que nos desligamos también de esos personajes que hemos creado en nuestra psique, pero que realmente nos limitan. Creo que ese es el mensaje principal, y este es un momento de ampliar nuestra conciencia, y por eso ese es el mensaje central, ¿no? Ampliemos nuestra conciencia y partamos de una herramienta como el Enneagrama, que nos puede mostrar el camino, cómo hacerlo de una manera muy efectiva. Felipe, yo te quiero dar las gracias por este tiempo que nos has compartido a todos, también las gracias a todos los que nos han estado acompañando por dejarse nutrir y por sentirse correspondiente con esta información de Felipe. Felipe, muy nutritiva esta conferencia que nos has dado del Enneagrama, de los eneatipos y de los espejos del comportamiento. Siento que es súper valioso. Y bueno, recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir todos los datos de Felipe para que lo puedan contactar y puedan dejarse acompañar por Enea. Los voy a dejar en la descripción del canal, como también síganos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, donde también encontrarán los datos de Felipe y de Enea para que puedan acceder a estos servicios maravillosos en estas épocas de crecimiento. Un beso para todos. Yo soy nuevamente Catalina Prieto. Muchas gracias, Felipe. Yo soy Juan Esteban Zuluaga. Este es Jucam, Infinitas Expresiones de la Conciencia. Gracias a todos.